nos hable a todos en esta tarde a través de su hermosa y bendita palabra, como siempre, ¿verdad? Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, abriendo nuestros corazones a ti y pidiéndote, Dios mío, que tú en esta tarde nos hables y nos ministres y nos hables, como siempre, directamente a nuestras vidas, nuestras necesidades, y al mismo tiempo que tu palabra traiga salud, fortaleza, ánimo, renuevo, y que en el nombre de Jesús podamos disfrutar de este tiempo de estudio, de reflexión en torno a tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Yo quisiera llevarles en esta tarde a un versículo que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 27, hablando Pablo acerca de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Él dice que a esa iglesia, a ese conjunto, a ese grupo de hombres y mujeres que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, llegará el día en el que Él quiere, como dice la Biblia en el Apocalipsis, celebrar una boda, las bodas del Cordero. Y quiere encontrarse a esa iglesia, quiere presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Una iglesia que dice que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el objetivo de Cristo con la iglesia, contigo y conmigo. Es decir, que si en nuestra vida en un momento determinado hay manchas, hay arrugas, Él las quiere eliminar. Estas son palabras de Pablo hablando acerca del deseo que Cristo tiene de encontrarse con una iglesia con estas características. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca pronunció estas palabras. Son palabras, son reflexiones de Pablo, gran conocedor del corazón de Dios, y entonces él dice que lo que el Señor realmente anhela es encontrarse con ese tipo de iglesia. No con una iglesia rota, dividida, sucia, deteriorada, cansada, destruida, sino con una iglesia gloriosa, una iglesia alegre, una iglesia restaurada, bendecida, fuerte, sin mancha y sin arruga. Yo solamente he encontrado en la Biblia 2 versículos donde aparece la palabra arrugas. Por cierto, ¿hay alguien aquí que tenga arrugas? No se preocupen por las arrugas de la piel. Las arrugas de la piel yo las considero las medallas que ganamos en la guerra diaria de la vida. Así ahora te gustan más, ¿no? Son medallas que nos da la vida. De las arrugas que te tienes que preocupar son de las arrugas del alma. Esas son a las que les tienes que prestar atención. A las demás, ni caso. Dice que con una excesiva exposición de la piel al sol, la piel se deteriora y se arruga, ¿no? Incluso le pueden salir hasta manchas. Y hay todo tipo de cremas, hay un mundo. Yo cuando, no quiero dar demasiados detalles, pero cuando viajamos a Israel, hay un momento en el que las mujeres que van con nosotros a los viajes se vuelven locas. No es, por cierto, delante del muro de los lamentos, ni delante de la tumba vacía de Cristo, sino es en una tienda de cremas en el Mar Muerto. Ahí es donde las mujeres se vuelven locas y tienes que decir, vamos, hermana, vamos, que se hace tarde, y no hay manera. Y entonces vienen los expertos en cremas y empiezan a decir, no, porque esta crema es para esto y esta crema es para lo otro. Hay una que es como un barro que te echan y luego te pasan un imán y se va todo. Y dice que cuando te pasa el imán se va el barro y las arrugas. Entonces tú ves a las hermanas comprando kilos y kilos y botes y toneladas de esas cremas, ¿no? Yo le digo, pero hermanas, no se preocupen, si ahora vamos a ir a Calia. Calia es una playa que está en el Mar Muerto y ustedes pueden coger barro del fondo, lo meten en una botella, se lo llevan en la maleta y se lo llevan a su país. No se apuren, pero no hay manera. La crema del día, la crema de la noche, la humectante, la reflectante,
yo qué sé, no quiero decir porque no tengo la terminología, pero ustedes saben, ¿verdad?, lo que estoy diciendo, ¿no? Si subiera cualquier hermana aquí arriba, nos daría una clase espectacular, ¿no? Esta para esto, esta para lo otro y tal. Y yo le digo a las hermanas, no solamente pueden conseguir barro del Mar Muerto gratis ahora cuando vayamos allí a bañarnos, algunos se revuelcan allí como si fueran cerditos allí, ¿no? Sino que además ese agua rejuvenece, les digo. Y entonces, claro, como las hermanas, cuando lo digo serio, todo lo que digo se lo creen. De verdad, pastor, digo, las aguas del Mar Muerto rejuvenecen. Está muerto, pero rejuvenece. Le digo, mire, hermana, una vez bajé yo de Jerusalén con un autobús lleno de mujeres, mayores, ya grandes, todas ellas. Y cuando subí a Jerusalén, yo miraba para atrás, digo, pero subo con un autobús de niñas, de tanto que rejuvenecieron todas. Y una hermana salió y un poco enojada, un poco enfadada, me dice, pues pastor, yo he salido y yo no he visto ningún cambio ni ninguna. Y digo, pero es que usted necesita más de un baño, hermana. Usted necesita un par de horas allá adentro. Así que no se enfade conmigo, pasa que estuvo poco tiempo y el Mar Muerto le quitó 2 semanas, pero si quiere quitarle años, usted tiene que estar ahí metida hasta el próximo viaje que volvamos, ¿no? Y también las aguas del Mar Muerto, y esto es verdad, no es broma, le digo, a hoy se va a comprobar si lo que su marido le regaló en su día era oro o era una porquería. Porque si no es oro, en cuanto se meta ahí, las aguas del Mar Muerto destruyen todo metal que no sea oro. Entonces ha habido enfados de hermanas que decían, mira, tú me dijiste que era oro y ahora resulta esto una verdad. Digo, bueno, mejor no se metan con nada por si acaso, ¿no? El primer versículo de la Biblia que aparece la palabra arrugas, ¿saben dónde está? En el libro de Job. Está en Job capítulo 16, verso 8. Y dice así, tú me has llenado de arrugas. Es Job hablando con Dios. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Parece ser que los sufrimientos de Job produjeron en él un envejecimiento, un deterioro tan tremendo que dice que comenzaron a aparecer un montón de arrugas en su cuerpo, en su cara sobre todo, ¿verdad? Ahora, es interesante notar que este término, estas palabras, arrugas y manchas, las emplea Pablo para hablar del deseo que el Señor tiene de encontrarse con una iglesia en óptimas condiciones, sino, como dije antes, una iglesia destartalada que da pena verla. Una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arruga, triunfante, victoriosa, en pie, firme, avanzando, ¿verdad? Eso es lo que el Señor viene a buscar a nuestras vidas. Ahora, hay elementos que para mí son muy importantes a la hora de relacionarnos con el Señor, a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Y es, número uno, cómo yo me veo y cómo Dios me ve. Porque a veces yo me puedo ver mejor de lo que realmente estoy. Y me estoy engañando, creyendo que estoy bien y después resulta que no estoy tan bien como yo pensaba. O culpándome constantemente porque no me veo con esa madurez, con esa santidad, con esa obediencia, con esa espiritualidad que el Señor demanda de mí. Y entonces, en vez de producir un orgullo, lo que crea es un sentimiento de culpabilidad que termina matando. Y el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de culpabilidad, el miedo, el temor, la ignorancia, etcétera, etcétera, arrugan el alma. Después os voy a leer unas palabras, porque yo estuve durante un tiempo dando unas clases acerca de lo que es el alma, de la estructura del alma. ¿Para qué puso Dios el alma en nosotros? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sabemos si estamos siendo impulsados por el espíritu o por el alma? ¿Verdad? Ahora, es interesante notar que, por ejemplo, cuando vemos en la palabra de Dios a la iglesia de la Odisea, la última que se menciona en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, lo que la iglesia decía, lo que los miembros comentaban entre ellos acerca de su condición espiritual, en nada coincide con el concepto que Dios tenía de ellos. Porque ellos llegaron a decir cosas como esta, escucha, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Son expresiones muy fuertes.
¿Cómo una iglesia, cómo un cristiano puede llegar a un punto de creerse, de autoengañarse, creyendo que ya no necesitas de nada, que ya eres el sello de la perfección, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, cuando le habla a esa iglesia, lo que opinaba el Señor de ellos era completamente diferente a lo que ellos decían de sí mismos. Ellos decían: nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor les dice: pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Que no coincide ni una palabra de lo que el Señor dice de ellos a lo que ellos decían de sí mismos. Incluso a esa iglesia le pasó algo terrible, que para mí es la peor tragedia que le puede ocurrir a una iglesia, a un creyente, y es perder la presencia del Señor y no darse cuenta. Porque es ahí donde el Señor dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que hasta llegaron a perder la presencia del Señor y no se habían dado cuenta. Creían que no tenían necesidad de nada. Y sin embargo, lo más importante que puede tener una congregación, que es la presencia, la gloria del Señor, la habían perdido y no se habían dado cuenta. Lo mismo que le pasó a Saúl, lo mismo que le pasó a Sansón, lo mismo que le pasó en un momento puntual a José y María, cuando dice que volvían al hogar donde tenían que vivir, donde ellos estaban, y dice que el niño se les perdió. Bueno, yo creo realmente que los que se perdieron fueron ellos, porque el niño estaba donde tenían que estar ellos también. Porque la fiesta, es verdad que duraba 7 días, pero cuenta la historia que los que verdaderamente amaban al Señor y los que verdaderamente querían darle más al Señor de lo que Él pedía, se quedaban un día más. Es decir, que la mayoría, la masa, se iba al 7º día. Había trabajos, había animales, había ganadería, había muchas cosas, pero los que realmente amaban al Señor se quedaban un día más. Y mira por dónde José y María se fueron al 7º día. Y a los 3 días se dieron cuenta de que Jesús no estaba entre ellos. José pensaba que estaba con María, María pensaba que estaba con José. Los dos se equivocaron, tienen que dar marcha atrás. Y el niño Jesús estaba en el templo diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es decir, que una cosa es lo que uno diga de sí mismo, ¿no? Yo estoy bien, yo estoy firme, yo estoy bien alineado con el Señor. Eso es lo que tú dices, y otra cosa es lo que el Señor diga con nosotros. Así que lo que tenemos que averiguar siempre, asegurarnos bien, es si lo que yo pienso de mí mismo coincide con el concepto que Dios tiene de mí. Porque si no coincide, lógicamente el equivocado soy yo y no es nuestro Dios. Amén, hermanos. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo en un momento determinado como iglesia, como creyente a nivel individual, para evitar que manchas o arrugas se peguen a mi vida, a mi comunión con el Señor? Bueno, hay algo muy interesante de esta palabra, y es que la palabra arruga es una palabra que viene del verbo ruó en griego. La palabra en sí es rutis. Rutis en griego es arruga, pero viene del verbo ruó, que significa juntarse a algo. Algo que se adhiere, que podías haber evitado que se te pegara, pero por estar demasiado tiempo con esa persona o en ese ambiente, en ese lugar, se te ha pegado. Es como si entras, no sé, en un ambiente contaminado de humo, donde hay fuego, y al final te vas y la gente dice: oye, tu ropa huele a humo. Es que has estado en una hoguera, has estado expuesto donde hay fuego. O como aquellas personas que dice que estaban en la casa donde el Señor Jesucristo fue ungido con aquel vaso de alabastro y aquel perfume de nardo costosísimo, y dice que toda la casa, incluidos los que estaban dentro de ella, lógicamente, dice que se impregnaron con el mismo olor de la casa, es decir, con el mismo olor que desprendía Cristo. Es decir, que si tú estuviste ese día en esa reunión, cuando Cristo iba por la calle, la gente lo olía a nardo puro, y los que estaban con él, aunque no fueran de sus discípulos, por haber estado allí ese día con el Señor, también salieron oliendo al mismo aroma, al mismo perfume del Señor Jesucristo. Eso es ruó en griego. Es el juntarte a algo que se te impregna, que se te pega en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en tu forma de comportarte en la vida, y esas son las arrugas de las cuales habla la Biblia. No es ningún pecado tener arrugas, ni mucho menos. Ya te dije antes que son como medallas, ¿no?, que nos da la vida. Pero lo que está bien claro es que hay cosas que nosotros como creyentes debemos de evitar.
ciertos lugares, ciertas amistades, ciertas relaciones. Por ejemplo, una vez Pablo mandó una carta a la iglesia de Corinto y parece ser que lo malinterpretaron. Parece ser que entendieron mal lo que Pablo quiso decir. Y entonces él dice, vamos a ver, yo no les dije en ningún momento que no os juntéis con ningún fornicario. Yo no enseñé eso. Yo no les dije que nunca se juntaran con un idólatra. Yo nunca les dije que se juntaran con un malediciente o con un pecador. Dice, porque si yo les hubiera dicho eso, que no os podéis juntar con ningún tipo de pecadores, entonces tendríais que salir del mundo, porque todo el mundo es pecador y todos de alguna manera u otra han pecado. Yo lo que les dije, y ahí viene la aclaración, yo lo que les dije es que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ¿te das cuenta el matiz? Con ninguno que, llamándose creyente, seguidor de Cristo, hijo de Dios, fuere esto, aquello, y ahí menciona una lista de pecados tremendos. Dice, y lo tenéis que hacer para que se avergüence y se dé cuenta el mundo de que no todos somos iguales. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay cosas que nosotros podemos evitar y debemos de evitarlas. Es nuestra responsabilidad personal como creyentes evitar ciertos ambientes, ciertos lugares, ciertas cosas. Como dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene, evidentemente. Ahora bien, hay cosas que debemos de hacer para evitar que nuestra vida se arrugue, para evitar que nuestra alma se deteriore. Miren, el Señor me permitió publicar este libro. Perdonen que yo no estoy haciendo propaganda del libro. Yo lo que estoy diciendo es que aquí en este libro de Educación Cristiana número 2, yo estaba leyendo hoy algo que enseñé hace años aquí en la iglesia y dije que según leemos en la palabra de Dios en la Biblia, el alma también se enferma. No solamente la mente, no solamente el cuerpo, sino que también el alma, la parte anímica del ser humano también se enferma. Y a veces en las iglesias hay gente enferma del alma y no lo saben. Y di una lista de enfermedades del alma, como por ejemplo la melancolía, el miedo, el desánimo, el vacío constante, la desgana, la insatisfacción, la opresión, la insensibilidad, la hipersensibilidad, la amargura, la intranquilidad, el sentimiento de culpa, la constante atracción por cosas dañinas o peligrosas, el énfasis distorsionado a hacer siempre algo para estar entretenido y ocupado, ¿verdad? Y después di un poquito más adelante, en la página 46, una pequeña lista de versículos donde aparece la palabra alma, cómo se manifiesta y cómo actúa. Por ejemplo, ¿quién no conoce el Salmo 23? Dice la Biblia, en el Salmo 23, verso 3, Él confortará mi alma. Algo hará el Señor en mi alma que va a traer confort, va a traer tranquilidad, ¿verdad? Después dice el Salmo 19, verso 7, que la palabra de Dios, al exponernos a la palabra de Dios, nos transforma y restaura nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones y recuerdos, etcétera, etcétera. También en el Salmo 41, verso 4, el salmista le decía al Señor, Señor, sana mi alma. También le decía el rey David al Señor en el Salmo 142, verso 7, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, y entonces me rodearán los justos y tú me serás propicio. El Salmo 42, quien no lo conoce de memoria, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Y así podríamos hablar de docenas y docenas de textos bíblicos donde aparece el alma, sus funciones, cómo se manifiesta, cómo se arruga o se deteriora, y al mismo tiempo qué podemos hacer para que el alma sea restaurada y mi vida sea espíritu, alma y cuerpo totalmente restaurado y transformado por el poder de Dios. Una de las cosas que debemos de hacer es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Versículos que sabemos prácticamente todos los creyentes de memoria y que dicen así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir,
tiene que haber una entrega por mi parte. Tiene que haber una disposición de mi voluntad de rendirme al Señor como si fuera un sacrificio, pero en este caso no un sacrificio muerto como los que hicieron los israelitas durante siglos, sino un sacrificio vivo. Y entonces si hago esto, si hago lo que me indica el versículo 1, entonces podré ir al versículo 2, que también es muy interesante, que dice: no os conforméis, es decir, no haya ni un solo ápice de conformismo en vuestra vida. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí entra en juego la mente, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo personal por poner en práctica Romanos 12, 1 y 2 a lo largo de nuestra vida sería una maravilla. Porque estaríamos constantemente ocupados, no preocupados, sino ocupados en lo que el Señor nos demanda a todos y a cada uno que tenemos que hacer: presentarnos delante de Dios, renovarnos espiritualmente, mentalmente. Y de esa manera iríamos comprobando paulatinamente, progresivamente, cuál es la voluntad de Dios para la vida de mis hijos, para mi trabajo, para mi matrimonio, para mi ministerio, para la iglesia. Y no estaría siempre diciendo: ¿y ahora qué hago? ¿Y voy o no voy? ¿Me callo? ¿Será que el Señor me llama? ¿Será que no me llama? Y no sé qué. Sino que si hiciéramos lo que dice ese texto, esos 2 versículos, en todo momento podríamos decir: no, la voluntad de Dios es esta. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque he hecho lo que dice la Biblia. Que cuando me dejo transformar, cuando me dejo tratar y moldear por el Señor, cuando presento mi cuerpo como sacrificio vivo, cuando renuevo mi mente, yo puedo saber en todo momento cuál es la voluntad de Dios, que dicho sea de paso, tiene las siguientes características: es santa, agradable y perfecta. Bendito sea Dios. Simplemente, digo entre comillas, por poner en práctica esos 2 versículos. Pero hay otra porción tremendamente interesante que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, para darte material para que sepas cómo evitar las arrugas, las enfermedades de tu alma, y puedas ser un cristiano victorioso todos los días de tu vida. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 3, del versículo 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, palabras de Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, yo aún no he llegado a la meta, no he llegado, soy consciente de ello, estoy en ese proceso, estoy peleando la buena batalla, estoy tratando de acabar la carrera. Ya en Timoteo dice que ya la acabó, pero ahí estaba todavía corriendo la carrera, y dice que prosigo, todavía estoy tratando de avanzar, de superar, de crecer, de madurar, de dejar cosas, etcétera, etcétera. Incluso, como material para añadir un poco más, Pablo llega a decir en otra carta, pero que es complementaria con esto, que había cosas que él hacía que no quería hacer. Y también dice que había cosas que hacía que no quería hacer, y cosas que no hacía que quería hacer. Y entonces dice: pero esto, ¿qué me está pasando? Hay algo que me está dominando por dentro. Es la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está poniendo su corazón encima de la mesa como apóstol. Él no finge, él no aparenta ser un Superman, un superhombre, sino que él dice: hermano, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero termina diciendo: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que vemos ahí el deseo de Pablo de poder alcanzar aquello para lo cual un día el Señor lo alcanzó a él. Y dice, qué interesante el siguiente texto: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Vamos a ver qué hacía este hombre, porque si él lo hacía, yo creo que también es bueno que nosotros lo hagamos. Él lo que hacía era olvidando ciertamente lo que queda atrás, pasando página del pasado, no viviendo en el pasado, condicionando mi presente e hipotecando mi futuro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No soy un esclavo de mi pasado, sino que lo olvido. Y dice atrás, y dice: extendiéndome a lo que está delante. Hay personas, aunque sean creyentes, personas que incluso pudieron ser criadas en el Evangelio,
que están siempre hablando de su pasado. Algo hicieron, saben que lo hicieron mal, algún pecado que cometieron, algún desliz que tuvieron, en fin, lo que sea, y están como con una herida abierta constante y permanentemente. Y no pasan la página, no superan el pasado. Por eso su presente es catastrófico. Por eso su presente es un desastre. No se gozan. Están en el culto, están bien, salen de la iglesia y se les va la bendición. Es como si le pincharan un globo y se va todo lo que tienen, todo lo que han podido recibir en una reunión, en un culto. ¿Por qué? Porque son víctimas, son esclavos de su pasado. Y Pablo dice, yo lo que hago es olvidar mi pasado. Bueno, y si queremos ir más allá en esta idea, el creyente no tiene pasado. Amén, hermanos. Porque dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. El que está en Cristo, cuidado, el que no está en Cristo. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. ¿Hay algún versículo más? El siguiente. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, allí delante hay un premio, allí delante hay un galardón. Aquí no lo tengo. Voy corriendo, voy avanzando, pero si yo me paro, lo pierdo, porque no es cuestión de correr una temporada, no es cuestión de estar bien un tiempo. Bueno, si usted ha corrido, si usted ha dejado el pecado, si usted ha dejado su mala vida, bautizándose, incluso dando testimonio y ejemplo, de una forma representativa, simbólica, de que usted ha superado su pasado o quiere superar su pasado, estupendo, genial. Pero no sea como Abraham. Hace poquito hablábamos de él, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hermano, más claro agua. No hay que saber ni arameo, ni griego, ni hebreo para entender este mandato. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ya está, esto lo entiende cualquiera, aunque lleve 2 días en el Evangelio. Sale de su tierra, pero no cumple la otra parte. Sale con su padre, sale con su hermano, sale con su sobrino. Es decir, pero esto no es lo que yo te dije, Abraham. Yo te dije que salieras tú solo con tu mujer, pero no con todo este séquito, no con toda esta gente. Bueno, comienzan a avanzar, llegan a un lugar llamado Haram, ¿se acuerdan? Mitad de camino. Entre Ur y Canaán, la mitad se llama Harán. Pero es que ese lugar no se llamaba Harán. Harán era un hermano de Abraham que murió en Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Era Nacor, Harán y Abraham. Nacor sale con su padre Taré, con su hermano Abraham, pero Harán se muere. Y entonces llega el padre y no sé lo que le pasó, le entró nostalgia, víctima del pasado, el dolor, la herida de haber perdido un hijo. Seguramente diría, ay, cómo me gustaría que alrededor de esta fogata, alrededor de este fuego, escuchara esta conversación mirando a las estrellas y viendo cómo el Señor ha creado todo. Cómo me gustaría que estuviera mi hijo Harán. Qué bonito sería que Harán estuviera con ustedes también. Sí, es muy bonito, pero Harán ya murió, papá. Ya no está entre nosotros. Harán murió. Lo dejamos en Ur de los Caldeos. Bueno, pues entonces, como no me lo pude llevar, sino que dice que lo enterró allí, a esta tierra, a este territorio, para recordar siempre a mi niño, a mi hijo, lo voy a llamar Aram. Y dice que en Harán llegaron y se quedaron. Pero esa no era la voluntad de Dios. Cumplió a medias el llamado. El capítulo siguiente dice, pero Dios había dicho, tiempo pasado, pretérito, Dios había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Luego Abraham tiene que despedirse del padre, tiene que despedirse de su hermano, pero otra vez se lleva a otro que no tiene llamado de Dios. Y en este caso es Lot, su sobrino, que al final también terminó mal aquello, se tuvieron que separar por el camino. Eso es lo que son las arrugas, es juntarte o dejar que se pegue algo a tu vida que no forma parte de tu herencia espiritual. ¿Para qué te tienes que llevar a tu padre? Si yo te dije que no te lo lleves, ¿para qué te tienes que llevar a tu sobrino? Claro, ya eres mayor, a lo mejor tu sobrino te echa una mano y tal, pero olvídate de eso, yo estaré contigo, tú serás de bendición a todas las familias de la tierra, pero estas condiciones, si no las cumples, la bendición no viene. Y hay bendiciones que a veces vienen a nuestra vida, y seamos sinceros, sin buscarlas y sin pedirlas. Pero hay otras muchas bendiciones que vienen por pagar un precio. Y en este caso,
Nosotros tenemos que pagar el precio de la obediencia absoluta a nuestro Dios. Mira, para ser más directo y más claro, tú no necesitas hoy por hoy de nada ni de nadie para vivir una vida cristiana victoriosa. Así de claro. ¿Cómo que de nadie? ¿De nadie? ¿A quién necesitas tú para ser un buen marido? Bueno, a mi esposa. ¿Y si no viviera? ¿Y si no tuvieras hijos o si no tuvieras marido? Tu vida se destruye. No hay propósito, no hay sentido, no hay deseos de vivir, no hay llamado, no hay santidad, no hay nada. Tú no necesitas de ningún elemento externo. Tú lo único que necesitas es renovarte y transformarte en la presencia del Señor cada día, para que puedas comprobar cada día, cada instante de tu vida, cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta para tu vida, mi querido hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Desprendernos, dejar atrás el pasado, superar el pasado, dejar de lamernos las heridas. Es que me dijo, es que me hicieron, es que me dijeron. Ya está bien, ya está, déjalo ya, pasa la página. Ahora, cuando yo hablo de la iglesia, muchas veces le he dado muchas vueltas a la cabeza con esto, porque yo digo, pero Señor, si uno observa la iglesia a nivel mundial, la iglesia está muy manchada. Y la iglesia tiene muchas arrugas, ¿sí o no? Y te va a dar tiempo a ti, con el poquito tiempo que sabemos que falta para que tú vengas, ¿te va a dar tiempo a ti de hacer en poco tiempo lo que no se ha conseguido en 2000 años? ¿Van a hacer falta otros 2000 años para tener una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa, maravillosa? Bueno, hay un versículo que a mí me da una alegría tremenda en mi corazón. Y está en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis 19, los versículos 7 y 8. Me gustaría que los leyéramos juntos, por favor, ahí los tiene. Vamos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque, sigan, el lino fino son las acciones justas de los santos. Como el Señor sabe cómo va a terminar todo esto, tú y yo no lo sabemos. No sabemos el futuro. El único que sabe y conoce perfectamente el futuro es el Señor. El Señor nos da un adelanto y nos dice, al final de los tiempos, esa iglesia con problemas, esa iglesia dividida, esa iglesia imperfecta, esa iglesia que parece que no termina de componerse, etcétera, etcétera. A esa iglesia yo la vestiré de lino fino y resplandeciente. Y ustedes podrán decir, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Hava Nagila Hava Benismeja, esa canción tan famosa, ¿no? La canción que cantamos cuando vamos navegando en el barco en el mar de Galilea. Hava Nagila Hava. Este es el versículo. Gocémonos y alegrémonos. Hava Nagila Hava Benismeja. Eso es lo que significa. En otras palabras, llegará el momento en el que la iglesia será perfecta. Pero esa perfección solamente la alcanzaremos cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Mientras tanto, todavía hay muchas cosas que superar, todavía hay muchas relaciones tal vez deterioradas que se tienen que restaurar y todavía hay muchas arrugas y manchas que tenemos que trabajar en cada una de ellas. Amén, hermanos. Y que yo sepa, perdone si me equivoco, que yo sepa, las arrugas, ¿saben cómo salen? No las del cuerpo, no lo hagan, sino las de la ropa. ¿Cómo salen? Ahí está. Gracias. Con ese aparato. ¿Ustedes se acuerdan las planchas antiguas que había que ponerle carbón dentro? Ustedes no habían nacido cuando eso, ¿no? Hoy en día las planchas son inteligentes. Lo hacen todo. Ya no hace falta ni que sepa planchar, hermano. ¿Cuántas camisas has quemado? ¿Cuántos pantalones? Ya no te preocupes, son inteligentes. Te hacen así. Te echan un vapor, ¿verdad? Y con calor salen las arrugas. ¿No será que a veces el corazón de la iglesia está un tanto frío o tibio? Le falta el calor del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de nuestro amado Dios. Y por eso puede ser que las arrugas no se van y las manchas no se quitan. No necesitaremos más del calor, del fuego del Espíritu Santo.
para que esas arrugas se vayan y nos presentemos delante del Señor sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. La Biblia nos dice que la iglesia de la Odisea tenía el corazón tibio. Dice, ni fríos ni calientes, una tibieza, una indiferencia total y absoluta, una falta de definición. Dijo el Señor, ojalá fuerais fríos, ojalá fuerais calientes, pero tibios os vomitaré de mi boca. Ahora sí que te hago esta pregunta y contéstatela para ti mismo. ¿Cómo está tu corazón y tu relación con Dios? Bien caliente con el fuego del Espíritu de Dios, ardiendo más que nunca, decía Pablo, aviva el fuego, Timoteo, que a veces trabajando para otros se enfría uno. Por atender la viña ajena, descuidé mi propia viña. ¿Se dan cuenta? Aviva el fuego, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuida la doctrina, cuida a los hermanos, cuida a la iglesia, pero sobre todo cuídate a ti mismo, porque de ti depende mucho en el reino y en la obra de Dios. Así que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero por otra parte también sabemos que hay gente que se enfrían, que se congelan espiritualmente hablando. Les da lo mismo todo, que se condenen, que se salven, que vengan muchos, que vengan pocos. Tan fríos, tan congelados completamente. Y luego están los tibios, los que no terminan de estar en un lugar ni en otro. Y el Señor dice que a ese tipo de creyentes, a ese tipo de iglesia, los vomitará de su boca. Es la primera vez que yo sepa que en la Biblia aparece esa expresión tremenda. A los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces le dice el Señor, te aconsejo que de mí compres oro, que significa, ¿verdad?, la fe, que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. En otras palabras, le da el secreto, las herramientas para que puedan volver a tener fuego en sus corazones. Lo mismo le pasó a la primera iglesia, la que se menciona en el Apocalipsis capítulo 2. Habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que se ha enfriado tu corazón. Eso es dejar el primer amor, ¿sí o no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado el fuego, has dejado que otras cosas o personas me desplacen de tu vida y ahora le dedicas más tiempo a estos caprichos, a estos deportes, a estos entretenimientos y juguetes que a mí, cosa que hacías antes. Y sin darte cuenta te has ido enredando, no dándole importancia a las horas que pasas ahí delante de una pantalla o sabe Dios qué, no te has dado cuenta de que yo ya no soy lo primero en tu vida. Cantas, alabas, vienes a la iglesia, participas de vez en cuando, pero ya no es como antes, ya no es como al principio. Y entonces el Señor le ordena, le exhorta, sacude a la iglesia de la Odisea para que vuelva otra vez a recuperar. Dice, y si no, quitaré tu candelero, es decir, quitaré tu luz y se la daré a otros. Hay una parábola muy interesante, es la última, de todas las parábolas de Cristo, la última que enseñó fue la de las 10 vírgenes. 10, las 10 fueron a esperar al esposo. Así era la costumbre en aquella época, ¿verdad? Fueron a buscar al esposo, tardaba el esposo en venir. Dice la Biblia que todas se quedaron dormidas, pero cuando vino la voz, el anuncio de que ya viene el amado, ya viene el esposo, todas se levantaron, pero unas se dieron cuenta de que el aceite se había consumido y tenían que poner de repuesto aceite de oliva en la lámpara y no tenían. Y entonces dice, déjame un poco, que se me apaga la lámpara. Y dice, no, porque si te doy a ti, pues ni te va a llegar a ti, ni me va a llegar a mí. Lo que tienen que hacer es ir a comprarla y si no, hubieran pensado antes, traer aceite de repuesto. Y dice que cuando fueron y a la vuelta ya se cerró la puerta y fue demasiado tarde. En la vida hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para ser padres, hay un tiempo para ser jóvenes, para ser niños, para ser adolescentes. Pablo dice cuando era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba, pero ya no soy un niño, ya soy un hombre. Entonces ya la voz me ha cambiado, mis deseos, mis gustos, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. El niño es capaz de estar llorando y a los 5 minutos está riendo o viceversa. El hombre tiene otra consistencia, otra madurez, otra espiritualidad, otro vocabulario, ¿verdad? Otro léxico, tiene una madurez porque ya, oye, pues la vida te va cambiando. Ya no es lo mismo como ve la vida con un hombre de 60 años, que un chico de 20 años, que un chico de 14, que un niño de 8 o que un niño de 4. ¿Verdad? La vida nos va cambiando y uno mismo también va cambiando. Espiritualmente hablando, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras? Hay una etapa para ser padres y si no aprovechas esa etapa, pues hijo, ya está.
y hay una etapa para hacer una serie de cosas en la vida. Y hay otros momentos para decir, ya no es mi tiempo para eso. Ahora le toca a otros. Yo ya hice lo mío, ahora que otro coja el relevo. Como dice Pablo, yo sembré. Yo hice mi trabajo. Oye, ven, riega lo que yo he sembrado y que el crecimiento lo dé el Señor. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? ¿Te estás renovando? Yo siempre he dicho y termino que lo que yo soy, yo tengo que plasmarlo en otro. Yo cuando me muera tengo que dejar pastores. Si yo cuando me muera o cuando no esté en este mundo, yo no he dejado pastores, he cometido el peor error de mi vida. Yo siempre pongo el ejemplo de una iglesia evangélica de aquí, de esta ciudad, de Santa Cruz de Tenerife, donde el pastor estuvo más de 40 años al frente de esa iglesia. Y algunos saben de lo que estoy hablando. Más de 40 años al frente de esa iglesia como pastor principal. Cuando este hermano murió, al no haber preparado a nadie, al no haberse reproducido, ¿qué dice el Señor? Cada especie se reproduce o se reproducirá según su propia especie. Eso lo dijo el Señor allí, y hasta el día de hoy los leones paren leones, las jirafas dan jirafas, los perros paren perros, los monos dan monos. No, que hay una mutación y ahora los leones están pariendo vacas y las vacas están pariendo cebras y las cebras están pariendo conejos. No, cada uno según su especie, en lo vegetal, en lo material, en todo, en lo animal, en lo espiritual también. ¿Qué eres tú en Cristo? Yo sé lo que soy en Cristo. Si yo no me reproduzco según mi especie, he cometido una equivocación. He sido un pastor estéril que simplemente ha atendido y parido ovejas, pero que no ha preparado pastores para que cuando esta persona termine su carrera, como la terminó Moisés y como la terminó todo el mundo, pues haya continuidad. Porque en el reino de Dios la continuidad, la perseverancia es un elemento fundamental. Entonces yo sé en lo que me tengo que reproducir. Yo tengo que producir el mayor número de obreros y de pastores a lo largo de mi vida. Esa es mi meta. Hoy por hoy. Cuando tenía 20 años tenía otra meta. Hoy por hoy esta es mi meta. Pero ¿y tú como creyente, lo que estás haciendo, lo estás reproduciendo en otra persona para que el día que tú faltes, por el motivo que sea, alguien tome el relevo de lo que tú le enseñaste en su momento? Porque Pablo pastoreó la iglesia y tenía que ser una maravilla tener a Pablo de pastor, aunque a algunos tampoco les caía muy bien Pablo. Pero cuando Pablo se fue, dejó a un Timoteo. Cuando Moisés se fue, dejó a un Josué. Cuando Elías se fue, dejó a un Eliseo. El problema fue cuando murió Josué, que no dejó a nadie. Y se armó el caos, la anarquía en el pueblo. Cada uno hacía lo que le venía en gana, dice la Biblia, libro de los jueces. Cuando se murió Eliseo, un caos terrible, porque no dejó sucesor, no dejó heredero. Tú tienes que buscar tu heredero, tu escudero espiritualmente hablando. Lo que tú estás haciendo hoy por hoy en el cuerpo de Cristo, tienes que reproducirlo en otro, porque si no, se cortará el hilo conductor. Y si hay un elemento fundamental en la Biblia, es que hay un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, hay continuidad profética, hay continuidad de propósito. No es que Dios dijo una palabra, se murió ese profeta y ahí se quedó en el vacío, en el limbo. No, sino que hay una continuidad, y muere un profeta y se levanta otro, y muere un juez y se levanta otro, y muere un sacerdote y se levanta otro, y hay continuidad hasta llegar a Cristo. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos dice hoy en día que cada uno de nosotros, según la actividad propia de cada miembro, Efesios 4, el cuerpo se va creciendo por la actividad propia de cada miembro, y nos vamos reproduciendo en otras personas. Y como alguien me dijo hace muchos años, y no entendí lo que dijo, créame, no lo entendí, hoy en día sí lo entendí, hoy sí lo entiendo. En un congreso de pastores hace muchos años, un pastor invitado dijo la siguiente frase. Repito, yo en ese momento, no sé si hasta me molestó, pero no la entendí. Él dijo, el mayor trabajo de un pastor es quedarse sin trabajo. Parece como una incongruencia, ¿no? En otras palabras, como le dijeron a aquel gran varón de Dios que estaba arando en el campo y le dijeron, ¿qué te falta a ti hacer en la vida? Y dice, a mí, terminar este surco. Ya lo he terminado todo.
Pablo llegó a decir, he acabado la carrera. Ya no voy a seguir corriendo, ya corrí bastante. Yo ya he acabado la carrera. Yo ya he peleado la batalla. Llevo años peleando, llevo años corriendo, pero ya no voy a pelear más y ya no voy a correr más. Ahora me espera la corona que el Señor me dará a mí, el juez justo de toda la tierra. Entonces uno tiene que pararse y decir en qué momento, en qué etapa de la vida me encuentro, porque hay cosas que en este momento tú no te puedes permitir como creyente. Hace años cuando comenzaste, sí, algunas palabras, algunas reacciones, algunos deseos, algunas tendencias, algunas inclinaciones, puede ser, eras un bebé, estabas empezando, estabas iniciando en esta carrera, pero hoy en día no, porque ya hay muchos ojos, ya hay muchas personas que te observan, ya has predicado, ya has cantado, ya te ven en las cámaras, ya te conoce mucha gente cuando sales, cuando entras, ya eres conocido, ya no pasa desapercibida tu vida, ya de alguna manera te tienen en el punto de mira, en la lista te tienen, y por eso hay una obligación, una responsabilidad por nuestra parte de ir eliminando arrugas y manchas de nuestra vida y poder terminar la carrera y ponernos ese vestido de lino fino y resplandeciente que el Señor le dará a los que venzan y sean fieles hasta la muerte en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos un momentito en esta noche, hermano, y medita y reflexiona en esta palabra. Manchas, arrugas. Sería terrible que una novia a punto de casarse apareciera en la iglesia con ese vestido totalmente arrugado y manchado. Sería una vergüenza indescriptible. Sería terrible para ella, para sus padres, para su novio, para los invitados, esperar y esperar con ansias a esa novia y verla entrar totalmente sucia, el vestido totalmente roto, totalmente desgastado, viejo. ¿Cuántas horas se pasa, verdad, una novia preparándose para ir al encuentro de su amado? ¿Cuántas horas se pasa esa novia tratando de arreglarse lo mejor posible para que su novio la encuentre perfecta y hermosa? Para que no haya nada en su vestimenta que se vuelva en su contra. El Señor nos está dando tiempo para arreglar nuestra vida delante de Él. Sea como sea, arréglate lo antes posible para venir al encuentro de tu Dios.